Listo. Ahora sí, me confirman si se ve la pantalla en unos minutos. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve. Vamos a ver la presentación. Gracias. Bueno, para hablar de patologías de vesícula biliar, recordemos un poco qué es la vesícula biliar, ¿verdad? Y clínicamente, ¿qué es lo que nos podría ocurrir, no? Primero, la vesícula biliar es un órgano oval, ¿verdad? Anatómicamente hablando, alargado, que se encuentra en el hígado y obviamente adyacente a la fisura interlobar. Tiene unos diámetros, bueno, el diámetro transversal de 40 milímetros y el longitudinal que no supera a los 100 milímetros. ¿No? La clínica, dentro de lo que viene a ser la patología biliar, se relaciona mucho con el dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Esta, bueno, el grosor de la pared debe ser como máximo de 3 milímetros, ¿ya? Ahí están las partes de la vesícula biliar y como, pero no lo vemos así, les cuento en las imágenes, ¿se acuerdan? Bueno, no, les mostré solo a un grupo, pero no se veía de esa forma, ¿no? Recordamos un poco que tiene un fondo, un momentito, aquí está, tiene un fondo, tiene un cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo y tiene el cuello. Lo que nosotros, lo que nosotros podemos en ocasiones llegar a observar, ¿no? Es el fondo y luego vamos a ver acá el cuello. Y por debajo, y si vamos a ver las imágenes, podemos ver lo que viene a ser el canal cístico y lo que nos interesa medir, que es el diámetro. ¿Ya? Entonces recordemos nuevamente, vesícula biliar, oval, oval, ¿ya? Es un órgano oval. Espera un momentito, por favor, un momentito. Ahora sí, ¿verdad? Entonces recordemos, como decíamos bien, sí, es un órgano, ¿verdad? Alargado. Cuando vemos por primera vez esta imagen, tenemos que tratar de discriminarla y vamos a ver enseguida. Vamos a ver la siguiente. Así, tenemos que discriminar, como siempre. Tenemos que discriminar. ¿Qué tenemos que discriminar? Primero, si el paciente presentase algún tipo de enfermedad hepatocelular, ¿no? Segundo, la correlación clínica es importante, ¿no? Si es que tenemos, en realidad, dentro de la exploración, ver los conductos biliares, ¿no? Y tenemos que ver la dilatación de estos conductos, en especial el colédoco, ¿ya? Tanto órganos como un órgano extrahepático,
y obviamente miren aquí a nivel hepático. ¿Ok? Importante, ¿no? Importante que el paciente preferentemente se encuentre en un ayuno prolongado para evitar algún tipo, ¿no?, de defecto en la observación de la imagen. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Listo? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué estamos viendo acá? A ver, ¿quién me podría comentar algo? ¿Qué imágenes estamos viendo? ¿Dónde está el cursor? ¿Creen que esta sea la vesícula biliar? Hola, estamos ahí. Pues, parece. ¿Qué parece? Sí, sí, es la vesícula biliar, ¿verdad? Doctor, no sé, tuviera varos, varo en la vesícula biliar, porque no está bien formado lo que una piedra o lito Un biliar, pero lito, sí, me acuerdo muy bien. y, Sí, sí, dele, 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 no se preocupe. Siga, siga. y pareciera que también tuviera varo porque hay una densidad, no sé, pero parece. No me pareciera. Está bien, no se preocupe, sigamos. Vamos. Esto sí, miren, aquí hay un pequeño aparentemente lito en esta imagen. Y como dice la colega, ¿no? Compañera, aquí un poco de... ¿De qué vamos? Vamos, ¿qué tipo de artefactos se observa? ¿Quién se acuerda? Así es. Hola. Ahora, no solamente observamos, ojo, todos vamos y queremos ver directamente cálculos en vesícula biliar, ¿verdad? Pero existen, incluso podemos encontrar parásitos, ¿no? Por las cariidiosis, podemos encontrar también obstrucción, ¿no? Cuando vemos acá mm, totalmente ablacionado el órgano, es una obstrucción, pero podría ser por una neoplasia secundaria, ¿no? También podríamos encontrar, hay un síndrome que se llama el síndrome Mirici, que produce una obstrucción rara de la vía biliar. Estamos aquí, si no estamos observando todavía, pero vamos a la siguiente imagen, el colédoco, o incluso acá, miren, este es el fondo, cuando hemos hablado de las partes, ¿no? Aquí estaría, ya estaría acá, ¿verdad? Vamos, vamos, acabamos de decir que está ahí. Fondo, cuerpo y Cuello de la vesícula. cuello, ya. Entonces, dentro de lo que es el síndrome de Mirici, como le dicen algunos, que es una obstrucción rara, no se puede observar la causa por la cual se estaría obstruyendo. No hay algo que impacte en el conducto cístico, ¿no? En el conducto cístico que deberíamos estar viendo acá y acá, ¿verdad? Lo que sí, ¿no? Sí observamos es el engrosamiento, no es este el síndrome de Mirici por si acaso, pero sí observamos un engrosamiento de la pared, ¿verdad? Un engrosamiento de la pared, el cual nos da a sospechar, ¿no? Nos da a sospechar que puede ser.
por un proceso inflamatorio, ¿no? Y de ahí es ahí donde nosotros tendríamos que buscar una fístula, ¿no? En chino mimesis siempre se asocia, o mayormente, no sé, se asocia con una fístula intestinal. Podemos encontrar también algún tipo de colangitis piógena recurrente en la vesícula por el engrosamiento de la pared de la misma forma, ya no del conducto, sino eh, de la vesícula en sí. Pacientes con VIH, ¿no? En pacientes con VIH se puede observar un dato muy interesante que se llama colangitis esclerosante primaria, ya que es un engrosamiento nuevamente de la pared con una estenosis y dilatación de la vía biliar, ¿no? Y aquí hay algo interesante. Vemos la estenosis de la vía biliar, pero tenemos que buscar también vía biliar intrahepática. Vía biliar intrahepática. ¿Por qué? Porque también está engrosado y obstruido. Entonces recuerden que cuando hablamos de esclerosante, que es decir, engrosamiento y obstrucción de estas o de estos órganos, ¿ya? En ocasiones también una colangitis bacteriana o alguna colangitis esclerosante. ¿Listo? Bueno, y en ocasiones podemos observar también algún tipo de quiste coledociano. ¿Listo? Aquí estamos viendo la vesícula biliar en sí, ¿no? Aumentamos la imagen. Perdón, voy a cambiar la diapositiva. Miren, esto es lo que estamos viendo acá, el fondo. ¿Ya? Y esta curvatura, ¿no? ¿Qué se quiere esa curvatura? Ah, el cuello y parte del canal cístico. Ahí está, para que no se nos pierda. ¿Listo? Miren, ¿qué estamos observando ahí? Los pliegues. Obviamente esto si el paciente está en ayuno y la técnica también, ¿no? Debemos usar algunos pliegues que observamos. Se llama un gozo frígido. Miren, esta vesícula está tensa. Pero si vemos aquí las paredes no están engrosadas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar, no? Pues la técnica. ¿Cómo tiene que ser el paciente? Ayuno prolongado. Ayunas, doctor. ¿No? Importante el ayuno prolongado. ¿Por qué no hemos visto bien la vesícula? El día que todos buscaban vesícula en el ecógrafo es porque no estábamos en ayuno prolongado. La mayor parte de los que hemos hecho la prueba, pero bueno. Pero la ingesta de alimentos no contraindica la ecografía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si el paciente está con un dolor agudo en el hipocondrio derecho y requiere de una ecografía, puede ser por una obstrucción a nivel de colédoco por un lito, tenemos que hacer la ecografía buscando si realmente esa es la causa o no. ¿Ya? Son los transductores abdominales de 3.5 a 5 MHz. ¿No? Miren, subcostal, ¿no? Para medial derecho. ¿Ya? La inspiración. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Inspire, ayuda a visualizar de mejor forma. ¿Listo? Subcostal derecho. No se olviden ese dato. Ahí está algunas patologías que hemos ido hablando, ¿no? Y que es importante reconocer la colelitiasis, patologías inflamatorias, la colecistitis, la colangitis, una atresia biliar, una enfermedad quística biliar, una patología tumoral, un carcinoma biliar. ¿Ya? Generalmente eso es lo que deberíamos buscar cuando se habla de vesícula biliar. No solamente buscamos cálculos biliares, ¿no? Cálculos sí, biliares, siempre tenemos que consultar un poco y correlacionar la clínica para ir indagando un poco más. ¿Listo? ¿Qué es la colelitiasis?
lo más común, ¿no? Formación de cálculos en las vías biliares, sobre todo en la vesícula biliar, ¿verdad? Lo que dice su compañera. En ocasiones, por la densidad que pueden tener estas sales biliares, en el fondo, generalmente se logra acumular en gran cantidad y antes de formar los litos, pueden formar el famoso barro biliar, ¿verdad? Los cálculos biliares, epidemiológicamente hablando, se encuentran hasta en un 10% de nuestra población. La mayor parte tiene, bueno, un 10% de la población puede tener cálculos biliares. Algo interesante. Hace 6 años atrás, en la seguridad social donde yo trabajaba, hicimos un estudio muy interesante. Niños entre 4 a 5 años ya presentaban cálculos biliares. Interesante, sí, y había una correlación. El uso de un antimicrobiano en edades tempranas. La mayor parte eran prematuros o habían sufrido algún tipo de infección neonatal, ¿no? En su historia. Entonces, haciendo el análisis, resulta que sí se correlaciona mucho con la ingesta de la ceftriaxona. O sea, la administración es de no la ingesta. De la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, que se administra a las madres y a los niños cuando se sospecha de algún tipo de infección. Entonces, sí se relacionaban mucho. Mm, Hay que seguir estudiando, en realidad no lo mencionan mucho en los textos, pero es un dato muy curioso que vamos a encontrar. Los síntomas, ¿no? Que presentan mayormente con esta colelitiasis, ¿no? Un cólico biliar. ¿Qué es el cólico? Un espasmo, es un dolor biliar. Es algo que te pellizca, si pudiera llamarlo así. ¿Ya? Dolor en cinturón o en hemicinturón, ¿no? Desde la vesícula o a nivel del hipocondrio derecho hasta la región dorsal, ¿verdad? Hasta la región columnar. Y en la otra parte hasta la región epigástrica, incluso un poco se puede extender hasta el epicondrio izquierdo, hipocondrio izquierdo. Entonces, eso es importante, por eso en mi cinturón. Las dispepsias, ¿no? Un dolor tipo, un dolor agudo a nivel gástrico. Y lo más importante, se acompañan de náuseas y vómitos por el nervio vago, ¿no? Que estimula y trata de eliminar de forma progresiva del aparato gastrointestinal si es que existía. Entonces, no quiero recorrer. Con la ecografía es el método más sensible para detectar los litos. ¿Listo? La más sensible. Pero algo interesante, ¿no? Esta obstrucción, bueno, esta formación, se puede formar por varios. Aquí está lo que les decía, ¿no? Las famosas sombras acústicas, ¿de acuerdo? Que son formadas por estos litos. ¿Qué observamos? Vamos, ¿qué me puede decir? ¿Te acordás? Seco, seco, pero no va a sobrar nada, tío. Sal, sal, esa chica, ven. Esa chica, cuidado, ven. Sal, Aquí ven, sal. comparamos las imágenes. ¿Qué tipo de imagen vemos aquí? Anecoica, hiperecoica, isoecoica. ¿Esto qué es? No puede ser, se han olvidado y teníamos la anterior semana el examen parcial. Soy Coico, doctor. Ya, isoecoica. ¿Y aquí? Soy Coica. Ya, hiperecoica. ¿Y esto? Hiperecoica. ¿No ven? ¿Estamos bien? Sí, doctor. Imágenes hiperecoicas. Aquí está. Que crean que sombras acústicas, ¿verdad? Móviles. O sea, son sombras acústicas móviles posteriores. ¿Pero qué estamos viendo en esta imagen? ¿Qué hemos visto acá? Miren la pared de la vesícula engrosada. ¿No ve?
¿Qué tipos de cálculos generalmente se pueden encontrar ya posteriormente de la cirugía, ¿no? Cálculos de colesterol, cerca de un 75% son de este tipo, ¿no? Cálculos pigmentados por sales cálcicas de bilirrubina o de bilirrubina no conjugada. ¿Ya? Esto es lo que se encuentra en la cirugía. Esos son los cálculos de colesterol. Y estos son los cálculos pigmentados. Realmente así se extraen y en gran cantidad en ocasiones, ¿no? Podemos encontrar también un solo lito, miren, en gran magnitud, que también crea una sombra acústica. Aquí encontramos 3 litos, ¿verdad? Aquí uno. Y aquí miren este lito, ¿qué está haciendo? ¿Qué encontramos acá? El cuello de Cuello y ¿qué más? conducto cístico. Exactamente, conducto cístico, ¿no ve? ¿Qué estaría haciendo? Miren, aquí hay una obstrucción bien notoria. ¿Verdad? Aquí no. Aquí están en el fondo, ¿verdad? ¿Y dónde más? Vamos a repasar anatomía, ¿ya? Ahí están los litos y miren las sombras acústicas que se observan. Eso es importante para reconocer. Bien, ahí es donde estaba mostrando ahí abajo, la sombra acústica y los litos acá. De la misma forma, la sombra acústica. Un lito móvil, ¿no? A veces el paciente está de cúbito dorsal, podemos colocarlo de cúbito lateral para ver si es móvil o no. Vamos a ver eso en prácticas y generalmente sí se encuentra. Estamos observando cuántos. Bien. Multilitiasis. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Sigamos. Vaso biliar. ¿No? En el vaso biliar, ¿qué observamos? Imágenes hipogénicas, ¿no? Perdón, hipoecogénicas que ejercen una relación en la pared de la vesícula. Imágenes hipoecogénicas con relación en la pared de la vesícula. ¿Bien? Ahí está. Miren. ¿Se nota la diferencia? Hace un momento sí, lo que nos decía la compañera tenía un poco de barro biliar y un lito pequeñito, ¿no? Aquí está, mira, este es el barro y esta es la imagen un poco. Generalmente a veces se suele ver, aquí miren, un lito y barro biliar. ¿Cómo diferenciamos? Fácil, ¿no? Solamente tenemos que buscar la diferencia ¿entre quién? Miren acá y acá, ¿qué sería esto? Entre las zonas marcadas de acuerdo si son hipoecoicas, hiperecoicas, anecoicas. Aquí están viendo algo anecoico y aquí están viendo hipoecoico, ¿no? Que no contrastan con las mismas imágenes, ¿ya? ¿Ven? Ahí está, incluyendo en la cuarta imagen, encontramos un lito. La coledocolitiasis, a ver. Habíamos hablado de litos en la vesícula biliar que generalmente no presentan algún tipo de manifestación clínica, pero en la coledocolitiasis podemos hablar de que pueden ser primarias o secundarias, ¿ya? La primaria generalmente es por la formación de cálculos pigmentarios en los conductos biliares, ¿listo? Hola, hola. Se nos va a ir un minuto el Zoom, ya tenemos, dice 2 minutos, entonces vamos a estar atentos. En cuanto se vaya la conexión del Zoom, vamos a esperar 5 minutos, por favor, para que se grabe la clase y posteriormente les mando o les voy a compartir el link de la nueva reunión. ¿Ya? Bueno, volvamos a seguir. Decíamos que en la coledoquiasis podemos diferenciar, ¿no? Pues o son primarios o son secundarios. Generalmente en las primarias se puede por formación de cálculos pigmentarios, decíamos, ¿no? Biliares. ¿Consecuencia de qué? Que pueden tener consecuencias de obstrucción de la vía biliar.
¿Listo? Y los secundarios, ¿no? Los secundarios que pueden ser o se producen por la migración igual, eh, ya por la migración dentro del mismo conducto, o de barro o de los cálculos biliares. ¿No? En las primarias también podemos encontrar lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Una colangitis esclerosante, infecciones parasitarias, una fasciola hepática que podría que encontrarse allá, etcétera, etcétera. Algún tipo de infección, especialmente bacteriana. ¿Listo? Entonces, la colecistitis aguda, generalmente por la impactación en el conducto cístico o en el cuello, ¿no? ¿De quién? De un cálculo. Si no se desimpacta de forma espontánea, ¿no? ¿Qué pasa? La vesícula se empieza a necrosar y se puede perforar y producir, y nos puede producir, ¿qué? Una peritonitis química, ¿ya? Por eso es importante el tratamiento y el diagnóstico oportuno de esta patología. ¿Listo? Cuando nosotros hagamos la ecografía, tenemos que reconocer de forma inmediata para dar al cirujano o para mostrar al imaginólogo la interpretación adecuada y posteriormente el cirujano toma la decisión clínica correspondiente. La cirugía es el tratamiento de elección, como se llama, de antemano. Los antibióticos y medidas de sostén ayudan a qué? A congelar el cuadro para poder realizar una cirugía de forma electiva. Una vez que se impacta y se necrosa, se infecta, ¿no? Y al infectarse, tenemos que usar sí o sí una antibiótico terapia. Bueno, ese es un cuadro, ¿no? ¿Cuáles son los signos ecográficos que podemos encontrar en la colecistitis aguda? Primero, litos, ¿no? Segundo, engrosamiento de la pared. ¿Cuánto medía la pared? 3 milímetros. Mide más de 3 milímetros, está inflamada esa pared, ¿no? La vesícula biliar generalmente tiende a aumentar. ¿Cuánto medía? ¿Quién se acuerda? Hola, nada, nada. ¿Alguien se acuerda cuánto mide la vesícula biliar? Una 10. Bueno, estoy hablando sin audio. Y como les decía, aquí está. Transversalmente, de aquí a acá, 40 milímetros, ¿no? Y longitudinal, 100 milímetros. Y a veces podrás medir de aquí, aquí, o aquí, aquí, 40. Y esto suele estar aumentado, ya no es 40. 50, 60. Y la pared 3 milímetros normalmente, ¿verdad? Pero no se puede, bueno, en ocasiones no se observa de esa forma. Mucho más engrosado. Podemos encontrar también un aumento del tamaño de la, bueno, líquidos pericolecísticos, ¿no? Cálculos impactados y famoso signo Ecomurphy positivo. ¿Cuál es el signo Ecomurphy positivo? Cuando, voy a poner nueva presentación. Colocamos el transductor y el transductor provoca dolor en el lugar de la exploración ecográfica. ¿Ya? Es importante, signo Ecomurphy positivo. No se olviden, por favor. Entonces, lo que nosotros generalmente encontramos, o una colelitiasis, ¿no? Cálculos, engrosamiento de la pared, aumento del tamaño de la vesícula y en ocasiones incluso líquido pericolecístico. Cálculos impactados y signo de Murphy positivo. Ecomurphy positivo, digamos. ¿Bien? Bueno, sigamos. Hasta ahí estamos bien. ¿Alguna pregunta, consulta, dudas que quisieran realizar?
Creo que no. Entonces, ¿qué vemos? ¿No? Los aspectos ecográficos a observar, ¿no? Los cálculos nuevamente en vesícula biliar, posiblemente en cuello y conducto cístico, ¿no? La distensión de vía de la vesícula biliar, nuevamente, insisto, el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, la famosa triada, ¿no? Entre comillas, líquido, edema y signo de Murphy ecográfico positivo, ¿no? Podemos encontrar también hiperemia en la pared de la vesícula biliar, ¿no? Barro biliar, contenido luminal heterogéneo. Y esto es importante, con ecogenicidad variable, lo que les mostraba hace un momento, ¿no? La ecogenicidad variable. Una imagen incluso hipoecoica con una anecoica, como he visto. Y en ocasiones, cuando vemos hipovascularidad, membranas desprendidas con el tejido ya está necrosado. Miren acá, ahí donde está mi punto de láser. Engrosamiento. Esto ya no es 3 milímetros, es un engrosamiento de la pared biliar. Y miren acá, ¿qué estamos observando? Vamos, vamos. ¿Qué si nos veíamos? ¿Qué es esto? ¿Qué nos animaríamos a decir que es? Una ecogenicidad variable, ¿verdad? Por ende estaríamos sospechando de ¿Vaso, qué. doctor? Barro biliar. Exactamente. Gracias, doctor. Barro biliar. Barro biliar. ¿No? Miren. Acá. Miren aquí, ¿qué estamos viendo aquí? Una sombra acústica bien marcada. Y aquí un lito. Que sería un cálculo impactado. ¿Dónde? En el cuello. ¿Verdad? Acá, ¿qué vemos? Miren. ¿Qué imagen? ¿Cómo se veía el líquido? El líquido. Un signo, acabamos de decirlo. ¿Qué signo era? De, ¿qué tipo de imagen estamos viendo? ¿Esta qué imagen es? Pericoica. ¿Signo de qué? Del líquido. ¿No? ¿Y aquí qué es esto? Un cálculo impactado. ¿Podría ser impactado? No, que está obstruyendo nada más. No se nota la impactación. ¿Dónde? En el cuello. Hacemos el Doppler y vemos alrededor de la vesícula la hiperemia. ¿Verdad? Hiperemia alrededor de la vesícula biliar, ¿no? Aquí está la vesícula, si se dan cuenta bien, aquí. Todo este reborde está la vesícula, ¿no? Con barro biliar y totalmente engrosada la pared. Esta es la ventana que estamos observando y con gran cantidad de hiperemia, de formación de vasos sanguíneos. Cuando el paciente es recurrente por la misma patología, ¿no? Podemos ver signos ecográficos de que una colestitis aguda avanzada propiamente hecha, ¿no? Entonces, ¿por qué digo recurrente? Que ya tiene el antecedente de haber sido diagnosticado de cálculos vasculares, pero no ha hecho un tratamiento adecuado, ¿no? La indicación en estos casos es quirúrgica. Eh, me voy a limitar a comentar algunos datos más, pero que he visto varios pacientes que han decidido por un tratamiento natural y ancestral, así lo vamos a llamar, pero bueno, no he visto resultados positivos, ¿ya? Entonces encontramos igual líquido pericolecístico, como hace un momento hemos visto. Las membranas mucosas generalmente están flotantes, ¿no? Imágenes, miren, ecogénicas, intramurales, irregulares y estriadas, ¿no? Interrupción de la pared,